Hola, muy buenas a todos. Estamos hoy en un nuevo vídeo en Call of Duty Modern Warfare 2. Hoy vamos a hacer el tutorial de cómo jugar pantalla dividida, tanto en el multijugador como en operaciones especiales. Primero, antes que nada, estamos en el menú con el primer jugador, que es con el que he iniciado el juego. Le voy a la X para ir cargando el menú, mientras os explico, como siempre, todo lo que hace falta para poder jugar pantalla dividida. Primero en el online y luego el local, que será la segunda parte del vídeo. Y vale, el primer mando con el que he iniciado el juego tenéis que tener para jugar online el PlayStation Plus pagado. El segundo mando no hace falta, el segundo jugador. Mientras en la consola con el primer usuario tenéis que ir a ajustes, que eso tengo un tutorial en el canal, pero os lo enseño. Vais a usuarios y ponéis aquí en otros lo de compartir consola y jugar offline. Con esto, si lo activáis, que a mí me pone desactivar porque lo tengo activado, si no lo tuvieseis aquí a la derecha os pondría activar. Con esto compartiríais el PlayStation Plus con todos los usuarios de la consola. Si a pesar de eso no os funciona, hacéis lo mismo con el segundo jugador, también compartís todo. Y después le dais en el mismo sitio, que es en esto de usuarios y en otro, aquí está lo de compartir, le dais también a restaurar licencias. En teoría, haciendo todo eso, cualquier error que os pueda dar, reiniciáis el juego sobre todo. Si hacéis eso, hacerlo con el juego cerrado. Volvéis a entrar y para jugar pantalla dividida le podéis dar aquí directamente en el menú, nada más cargar el juego. Iniciamos la sesión con el segundo jugador, le damos al botón X, se carga la pantalla dividida, arriba a la derecha lo veis, se pone se ha añadido a y os pondrá el usuario de que tenga el mando con el que habéis iniciado y ya está. La pantalla dividida es solo de dos jugadores. Ya aprovecho para decirlo en este momento, tanto local como online, como multijugador, como cooperativo, como en las operaciones especiales. Entonces, vamos a probar primero... vale. Las operaciones especiales no se pueden en pantalla dividida. Perfecto. Según estaba puesto en la información del juego, de Infinity Ward oficial, se podía jugar a todo pantalla dividida menos a la campaña. Ya vemos que no es así, porque si yo le doy a la X me pondrá que se tiene que eliminar el jugador 2. Así que vale, la pantalla dividida es solo para el multijugador. Vamos a probar una partida mientras os explico cómo se jugaría en local, que será lo mismo, pero en local no necesitáis PlayStation Plus, así que nada diferente. No tendréis que hacer nada de lo que he hecho de compartir juegos y todo eso, los ajustes. Simplemente sería jugar sin más y ya está, con los dos usuarios. Lo que sí que los dos usuarios tendrían que tener cuenta en la consola. No hace falta que tengan ninguna cuenta enlazada de PlayStation Network, lo que sería el online, pero sí cuenta en la consola, lo que sería el usuario. Vale, y la pantalla dividida tampoco se puede jugar en el foso de tercera persona. Rescate de prisioneros tampoco, solo se puede jugar en partida rápida. Y si pongo partida rápida... no me deja elegir... aquí el filtro. Esto es lo que quería ver. Vale, la pantalla dividida te deja en todos los modos de juego de... aquí no te deja rescate de prisioneros en pantalla dividida, pero aquí si pones esto, aquí está el rescate de prisioneros. Vamos a ver si se puede jugar poniendo solo rescate de prisioneros. Tengo puesto la pantalla dividida, los dos mandos, vamos a buscar. Vale, no me deja. Entonces vamos a poner todo menos rescate de prisioneros. Quiero confiar que es el único modo de juego que no te deja.
Aunque no me extrañaría que noqueo también. Vale, contra todos tampoco. Espectacular, ¿eh? Vamos a quitar contra todos. Tampoco me deja... Ahora vamos a quitar noqueo, que creo que es el modo de juego que no me deja. Vale. Vamos a poner duelo por equipos. Bueno, los modos clásicos. Dominio, buscar, destruir. Cuartel general. Ah, bueno, es que ya tenía puesto los clásicos, ¿no? Fabuloso. O sea, no te deja pantalla de vida. Vamos a poner solo duelo por equipos, porque te tendría que dejar duelo por equipos. Has seleccionado partida rápida que no admite la pantalla de vida. Increíble, ¿eh? O sea, yo venía con la ilusión todos los años de que Infinity igual hace la mejor pantalla de vida. Y te encuentras esta mierda. Esta soberana mierda. Increíble, pues ya estáis viendo. No se puede... O sea, te deja poner la pantalla de vida. Porque de hecho el juego oficialmente tiene pantalla de vida, pero no puedes jugarlo. Increíble. Vamos a poner el local. Y vemos si el local sí que se puede jugar. Pero... para flipar, ¿eh? Vale, para jugar en local lo que vamos a hacer es cerrar el juego. Nos venimos a ajustes y luego ya desconectar de internet. Y con esto vuelvo a cargar el juego sin ningún tipo de conexión, como habéis visto. Así veis que estoy jugando totalmente sin conexión. Lo dicho, para esto no necesitáis PlayStation Plus. No se detecta ninguna conexión, entonces le doy aquí abajo a desconectarse. Me deja jugar la campaña. Y aquí a la derecha del todo tenemos el multijugador local. No se puede jugar operaciones especiales o el modo cooperativo, porque el modo cooperativo es obligatorio jugarlo online y encima te busca partida con 4 jugadores. O sea, no puedes elegir como los zombies o los otros modos de juego anteriores, que podías elegir solitario o jugar de 2 jugadores solo con amigos. Te obliga a jugar 4 personas siempre, lo cual me parece penoso. Vale, pues aquí tendríamos la partida local. Le daríamos ahora en esta pantalla a la X con el segundo jugador para unirle. Y le daríamos con el primer mando al triángulo para crear la partida. Vale, y aquí estaríamos los dos. Entonces vamos a poner... primero voy a ver si se puede poner bots. Que eso creo que a más de uno seguramente le interesa. Tenemos puesto cambiar de equipo con el cuadrado. Con cualquiera de los 2 jugadores podéis cambiar de equipo ahí. Que siempre todos los años me preguntáis cómo cambiar de equipo en local. Pues ahí lo veis, con el cuadrado se puede hacer este año en el menú. Bastante rápido eso. Y los ajustes de juego. Vale, tenemos los mapas. Solo 3. Hay 10 en el online. 10 de 6 contra 6. Y solo hay 3 para jugar en local. Bueno, al menos está el de Cron Raceway este. Que en la beta no lo pusieron, le cambiaron el nombre y ahora está en el juego final. Aquí tenemos lo del... las opciones avanzadas, que lo voy a dejar igual porque no voy a jugar la partida, evidentemente. Y los bots podemos poner a 6 contra 6 solo. O sea, ni siquiera se puede poner... 6 o 5. He puesto el máximo, y solo me deja 5. Y aquí 4 porque estamos nosotros 2, pero no entiendo. Sería un 6 contra 5 entonces. Vale, pues vamos a verlo. Esto ya está. Y a ver si me deja iniciar partida. Sí, ¿no? Ah, pues sí, somos 11 en la partida.
Pero igual es un... Como sea solo un 5 contra 5, me parece horrible. Pero yo creo que... No, estaba contando 11, claro. Vale, te ponen lo de servicio ha fallado, que no hay ninguna conexión de red. Me da lo mismo. Y vamos a ver si se puede jugar aceptable. La pantalla dividida entera, como siempre, a Infinity War bien. Pero va horrible. O sea, se nota el lag que flipas bajando desde el helicóptero. Vale, Ricky Rex está en el otro equipo. Somos... Lo he dicho, 5 contra 6. No entiendo por qué no te deja poner 6 contra 6. Y va horrible, ¿eh? Va horrible. O sea, sí, el juego termina teniendo pantalla dividida en multijugador local solo. No tiene ni cooperativo ni nada. Vale, pues vamos a sacar la partida y terminamos el vídeo. Pero penoso, ¿eh? O sea, penoso a más no poder. Lo de este año. Pues ya habéis visto, no hay mucho más que comentar. Yo en estas condiciones, si vais a jugar pantalla dividida, iré trayendo las actualizaciones que vayan haciendo al juego, porque esto es lamentable. Pero es que lamentable más no poder. Así que lo dicho, si no os queréis perder las actualizaciones, que iré haciendo los vídeos cada vez que haya una, para ver si mejora algo, pues suscribiros al canal si aún no estáis, y darle a la campanita sobre todo, para que YouTube os avise. Y dejar like en el vídeo si os ha gustado y os sirve. Hasta la próxima.